Hola y bienvenido al curso de Pizarra Digital 2 en esta unidad didáctica 3 que vamos a hablar de la pizarra digital Promethean. La pizarra digital Promethean tiene un software que se llama Active Inspire, bueno, y es uno de los mejores software que vemos de pizarra digitales. Bueno, vamos a empezar con la descarga. Para ello tenemos que ir a su página web. Esta es la página web de Promethean Planet, ¿de acuerdo? En español. Y lo que vamos a hacer es ir a la opción de software. Si entramos en software nos dice los diferentes software que tiene. El que nos interesa a nosotros es el Active Inspire. Le daríamos aquí y aquí nos dice, bueno, nos enseña cómo es y está la opción de descarga. Si le damos a descargar nos va a decir que iniciemos sesión o nos registremos. Tendríamos que registrarnos y nos aparece esta pantalla en la cual pondríamos nuestro nombre, apellido, etcétera, etcétera, y tendríamos que crear nuestro perfil, ¿vale? Para registrarnos. Una vez registrado nos viene esta página web, ¿de acuerdo? Ya le daríamos a Download Active Inspire y nos viene esta página web que es la página realmente de descarga. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos los diferentes sistemas operativos, el de Windows, el de Macintosh y el de Linux. Nosotros le daríamos a descarga de Active Inspire para Windows, ¿de acuerdo? Tanto en un sitio como en el otro. El otro sería para recursos, porque nos baja muchos recursos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a descargar simplemente el software, le daríamos aquí y nos va a descargar este instalador. Bueno, en la instalación no nos vamos a entretener porque es igual que la del resto de pizarras digitales. Lo único que diremos es que una vez instalado nos aparece este icono de aquí, Active Inspire, que le voy a dar doble clic y este va a ser el software en el que se trata la pizarra digital. Este software es para hacer las unidades didácticas de esta pizarra digital y es bastante completo. Bueno, nada más entrar viene el escritorio digital de Active Inspire. Deciros que, bueno, yo este software lo tengo licenciado porque sí que poseemos una pizarra digital Promethean y vosotros al descargarlo y no tenerlo con su licencia, alguna de las cosas que aparecen aquí no os aparecerán en vuestro ordenador. Pero bueno, que sepáis que se pueden hacer. Bueno, pues aquí tenemos la opción de rotafolios. Rotafolios va a ser nuestro documento en el que vamos a trabajar. Podemos anotar sobre escritorio. Tenemos el Express Tool, que es para preguntas instantáneas. Podemos ir a la página web de Promethean, podemos configurarla y, bueno, formación y asistencia. Bueno, vamos a crear un rotafolios nuevo. Para eso damos la opción de rotafolios y le decimos, aquí vienen todas las opciones y le vamos a decir crear un rotafolio nuevo, ¿de acuerdo? Bueno, cerramos y bueno, nos ha creado dos que se llaman sin título porque no están guardados, ¿vale? Vamos a quedarnos con uno y vamos a ver las partes que tiene un rotafolios. Para ello nos vamos a la ventana. Tendríamos la primera parte que es la barra de herramientas, que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Después tendríamos en esta parte de aquí los exploradores, que son todos estos que después detallaremos. Después tenemos la barra de menú, que serían esta de aquí, que también iremos detallando. El nombre del rotafolios, que en nuestro caso es sin título porque todavía no le hemos dado un título. Después tendríamos los detalles sobre el tamaño de la página, que son todos estos, ¿vale? Ajuste perfecto, podríamos hacer los detalles que quisiéramos. Y después la 6 sería la página en la que nosotros vamos a trabajar. Y por último, la papelera, que podemos llevar cualquier objeto a la papelera. Bueno, el rotafolios se puede publicar. ¿Y qué significa esto? Pues lo que nosotros podemos hacer es que tenga diferentes propiedades, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos que sea público total o queremos tener ciertas restricciones. Para ello, esta opción, por cierto, nos aparecerá a vosotros, ¿de acuerdo? Porque no lo tenéis licenciado. Le daríamos a publicar y aquí diríamos la información de la página que vamos a publicar y si queremos impedir que copien las páginas, que lo guarden y lo exporten, que lo puedan imprimir o que puedan utilizar la herramienta cámara. Todo eso se podría hacer en el tipo de publicación que queramos, ¿de acuerdo? Bien, el modo diseño viene aquí de definido, ¿de acuerdo? Este sería el modo diseño y este sería el modo prohibido, ¿de acuerdo? Si os fijáis, bueno, cambia aquí también porque también lo tenemos en la de herramientas.
El modo diseño es para poder diseñarlo y el modo prohibido es que no nos deja diseñar y solo podremos ya hacer la presentación. Vamos a ver los diferentes perfiles que hay, ¿de acuerdo? Vamos a ver, para ver los perfiles, nos vamos a ir a editar perfiles. Aquí nos vienen todos los perfiles que tenemos. El de autor, que es el que tenemos actualmente, presenta una pantalla limpia y la barra de herramientas principal y incluye barras de herramientas de presentación. El de autor es muy parecido, presenta las herramientas para la creación rápida de lecciones, ¿vale? El de autor, que es el que tenemos nosotros, en vez del de la pizarra, pues son todas las herramientas para crear. En la pizarra es la presentación. Idiomas presenta una pantalla limpia con la barra de herramientas principal solo de letras. Matemáticas, pues nos presentaría solo una barra principal de matemáticas, y el de medios nos hace una presentación limpia y se oculta el explorador, ¿de acuerdo? Bueno, todo es cuestión de ir aprendiéndolas, los diferentes perfiles. Nosotros el que vamos a funcionar siempre va a ser el de autor. Vamos a ver la barra de herramientas. La barra de herramientas tiene el menú principal, que es igual que este de aquí, ¿de acuerdo? Que tiene archivo, editar, vista, etcétera, etcétera. Cambiar de perfil, podemos cambiar aquí de perfil, de todos los perfiles que hemos visto, al perfil que nosotros queramos. Tendríamos el de anotaciones en la pizarra, en el escritorio, que nos muestra el escritorio y aquí podremos hacer las anotaciones que nosotros queramos, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos aquí? La herramienta de escritorio. La herramienta de escritorio lo que nos hace es que nos crea esta herramienta que después veremos. Vamos a volver al rotafolios. Después tendríamos página adelante y página atrás. En este caso solo tenemos una página. Si le diéramos aquí ya nos aparecerían dos páginas, que nos ha creado una nueva, y ya podríamos navegar entre esas dos páginas. Podemos iniciar y detener la votación del Sprel Tool, ¿de acuerdo? Que en este caso, como no tenemos ninguna creada, no nos aparece. El Express Tool permite hacer una pregunta rápida para los estudiantes, que creo que no lo tenemos activado. El Express Tool, que es este de aquí. Sí que lo tenemos activado. Aquí definiríamos las preguntas. Bueno, esto ya para siguientes, para un avanzado de barra digital Promethean, porque la verdad que tiene muchas cosas. ¿Qué más tenemos? La paleta de colores. Si seleccionamos por ejemplo el lápiz, aquí podríamos cambiar el color azul, morado, etc. También está el resaltador, que lo podemos hacer con sus diferentes colores, bueno, y los tamaños. Tenemos los tamaños más grandes, más pequeños, tanto al resaltador como al lápiz y como a la goma, ¿de acuerdo? Que también lo podemos borrar y podemos decirle que sea más grande la goma y que borre más rápido. Tenemos el elemento rellenar, que lo que hace es rellenarnos una figura. Por ejemplo, si tuviéramos esta figura y le diéramos al elemento rellenar, perdón, vamos a hacer una figura, en vez de con líneas, una figura abierta de este tipo. Y yo creo que con el rellenar nos lo puede rellenar de ese color, ¿de acuerdo? Bueno, el de figuras ya lo hemos visto, que es este de aquí, y el de conectores igual, lo que hace es conectar por ejemplo dos figuras entre sí o dos objetos entre sí. Yo puedo seleccionar esto y lo puedo seleccionar por ejemplo ahí, ¿de acuerdo? Son conectores. ¿Qué más tenemos? Tenemos insertar multimedia, que lo veremos más adelante, insertar texto, que lo vamos a hacer más adelante. Tenemos el deshacer y el rehacer, ¿vale? También tenemos el de editar botones por el usuario, que ahora mismo no lo veo. Y bueno, básicamente son los que tenemos. Todos estos de aquí ya los iremos viendo, ¿vale? Vamos a ver los exploradores que tenemos. Los exploradores exploran la página y estos son los exploradores que tenemos. Vamos a anclarlo, ¿de acuerdo? Y así podemos ver los que tenemos. Este sería el explorador de páginas, que es el primero de todos. Este es el explorador de recursos, que podemos utilizar cualquier recurso, insertarlo en nuestro rotafolio. El de acciones, que ya lo veremos
¿no? El de objetos, que aquí nos dice todos los objetos que tenemos. Por ejemplo, este es el conector, este es el lápiz. Podemos seleccionar un objeto a cada uno, y está también por capas, ¿de acuerdo? Está en la capa superior y en la capa central. Ya veremos las diferencias que hay entre una capa y otra. También tenemos el explorador de notas, que podemos ir dejando notas según creamos nuestro archivo o nuestra unidad didáctica. Tendríamos el explorador de propiedades. Si seleccionamos cualquiera de ellas, vamos a seleccionarlo con el selector. Si seleccionamos cualquier objeto, pues veis que van cambiando sus propiedades, ¿vale? Que los podríamos cambiar también así. El explorador de acciones, si selecciono un objeto, a cada objeto le puedo agregar diferentes tipos de acciones que veremos, como son acciones de comando, de página, de objeto, de votación, etcétera, etcétera. Y por último tenemos el explorador de votaciones, que en este caso, como no tenemos el Active Expression, que es para votar, pues no los podremos ver. Vamos a ver las capas. Si nos vamos a las capas, en este caso tenemos varios tipos de capas. La superior, esta capa contiene todos los objetos de anotación creados por el lápiz, el resaltador y la tinta mágica, ¿vale? Y se muestran siempre encima de todos los demás. La capa central, ¿de acuerdo? Esta capa está justo debajo de la superior, contiene imágenes, figuras y objetos de texto. Las anotaciones reconocidas se convierten de forma automática en objetos de texto y se colocan en la capa central, ¿de acuerdo? Si reconozco texto. Bueno, estos objetos se crean por defecto y después yo los puedo ir moviendo de una capa a otra. La capa más inferior inicialmente está vacía y puede contener conectores o cualquier objeto. En este caso, la inferior vemos que no tiene ningún objeto. Y por último sería la capa de fondo, que consta de los tres elementos que puede tener un fondo, como puede ser el color de página de fondo, la imagen de fondo o una cuadrícula. Bueno, vamos a empezar a escribir en el rotafolios. ¿Cómo podemos escribir? Pues la primera escritura que podemos hacer es con el lápiz. Este de aquí es el lápiz, lo ponemos y aquí vemos que puedo realizar la escritura. En este caso podemos poner un nombre, ¿de acuerdo? Y esta sería nuestra primera escritura a mano alzada. Por ejemplo, pues mi nombre, Raúl. También se puede escribir con un texto aquí, ¿vale? Voy a cambiar el tipo de letra porque si no, no vemos nada. Pero ahí pone escriba aquí y podemos poner, por ejemplo, Raúl. ¿De acuerdo? Ya aprovechando, vamos a ver el formato de este texto. Pues lo tenemos aquí. Esto sería el tipo de formato que queramos, del tipo de letra. ¿De acuerdo? Voy a seleccionarlo y vemos que se puede cambiar. Por ejemplo, vamos a poner una Times New Romance. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos el tamaño, por ejemplo 22. ¿De acuerdo? Podemos hacer superíndice, aumentar de tamaño o reducir de tamaño, ¿de acuerdo? Automáticamente, ponerlo en negrita, en cursiva subrayado, superíndice y subíndice, y este es el color del texto, que yo lo puedo definir cogiéndolo de otro sitio, por ejemplo, con la gotilla esta, cogemos y ya nos lo pone el color de texto que nosotros hemos seleccionado, o puedo elegirlo de cualquiera de los que tengamos. Hay que seleccionar el texto para poder cambiarlo, ¿de acuerdo? Esto de aquí, que es color de fondo, ¿vale? En este caso está en blanco, lo podemos poner en azul. No sé por qué no nos lo ha puesto. Color del fondo. Sí, pero tenemos que seleccionar el texto porque si no... ¿Lo veis? Ahora sí que nos lo ha hecho. El color de fondo lo ha puesto en azul. Y bueno, aquí este sería la orientación. Esto es el interlineado entre un espacio y otro, que podemos seleccionarlo. Bueno, es como Word. Supongo que la gente que haya trabajado en Word es muy parecido. Esto sería para las sangrías, para hacer viñetas. Esto sería para sacar el teclado en pantalla, para seleccionar todo, y esto para insertar símbolos. ¿De acuerdo? Esto sería el formato de texto. Como veis, son muy potentes.
Bueno, vamos a ver herramientas especiales, por ejemplo el teclado en pantalla, que lo tenemos aquí, pero para sacarlos pues lo tenemos, aquí sería la herramienta teclado en pantalla, que la tenemos aquí. Esto es importante, por ejemplo, si yo pongo un texto de escribir aquí y lo doy herramienta en pantalla, yo aquí podría escribir ya con mi rotulador, ¿de acuerdo? Y también tenemos la opción de reconocimiento de manuscrito. La opción de reconocimiento de manuscrito, yo no sé si es esta, reconocimiento de manuscrito, ¿de acuerdo? Entonces hay que ir a poner el título, o sea, a poner el folio, y aquí ya nos ha reconocido la R. Si yo pongo una A, ¿de acuerdo? Automáticamente nos reconoce la A. Bueno, todos estos reconocimientos los hace directamente con R. Bueno, ya hemos dicho aquí cómo se cambia el ancho del lápiz, ¿vale? Tanto del lápiz como del resaltador, de la goma, etcétera, etcétera, y el color, que es lo siguiente que tendríamos que ver. Vamos a hacer un corrector de ortografía que tiene por defecto, ¿vale? El corrector, si ponemos herramientas y nos vamos a más herramientas, aquí pone corregir ortografía, ¿vale? Nos ha encontrado Raúl, y en este caso es que Raúl lleva acento y por lo tanto tenemos aquí esto, él cree que hemos puesto ajustador, ¿vale? Y entonces no sé dónde nos las ha metido, hasta aquí, ¿vale? Eso es porque ha terminado de buscar en todas, y fijaros que nos ha cambiado Raúl y ajustador, ¿de acuerdo? Bien, eso sería el corrector. Vamos a irnos ya directamente a lo que son los recursos. ¿Qué recursos tiene? Pues vamos al explorador de recursos. Dentro del explorador de recursos, aquí veis todos los recursos que tiene, ¿vale? Herramientas para crear lecciones, actividades, cuadrículas, fondos, paquetes de recursos y sonidos. Vamos a estudiar alguna de ellas, por ejemplo, los fondos. Los fondos podemos utilizar, aquí si le damos al más, una fotografía y ya nos lo pondría directamente de fondo. Simplemente la arrastramos y nos la pone. También podemos utilizar una ilustración, por ejemplo este bosque de aquí, un papel de A2 a 1 o un patrón, este patrón de aquí, o vamos a quedarnos con una textura, esta azulita, y ya se nos quedaría directamente en el fondo, iría a la capa de fondo. Si lo vemos en la capa, pues no nos la ha puesto, pero sí que el fondo está aquí directamente en la capa de fondo. No la podemos seleccionar, la capa de fondo, ¿vale? Simplemente lo tendríamos que cambiar, pero estaría ahí. Bueno, esto sería un recurso. Hay otro recurso que son cuadrículas. Por ejemplo, si estamos aprendiendo a escribir con los alumnos, pues podemos poner una cuadrícula de, pues esta está desplazada a 30 grados, o por ejemplo cuadrícula de cruces, o líneas horizontales, líneas verticales, o vamos a ver otro tipo de cuadrículas, por ejemplo la de solfeo o papel de gráficos. Esta misma, por ejemplo, para hacer diferentes gráficos, pues nos vendría bien, ¿vale? Esto sería lo que se podría hacer en cuadrículas, ¿de acuerdo? Ahora nos vamos a ir a las acciones. Las acciones, que puede ser el explorador de acciones. Bien, las acciones se puede, como veis ahí, hay diferentes tipos de acciones. Voy a seleccionar un objeto para que podamos ver todas las acciones. Las acciones hay acciones por comando, que ejecutan un comando o abren una herramienta. También las de página, que se utiliza como páginas del rotafolio para ir de una página a otra. Las de objeto, que permiten manipular los objetos. Acciones de insertar un vínculo, por ejemplo. Estamos comando, página, objeto, documento o medio, que es el que podemos insertar vínculos, o la de votaciones, ¿de acuerdo? Que es cuando tengamos el aparatito que nos proporciona o que tenemos que comprar de ActiveInspire, ¿vale? Pues bueno, vamos a agregar una opción. Por ejemplo, dentro de todas las opciones, a mí me gusta una que es la de borrar fondo, bueno, borrar cuadrícula. Entonces hemos seleccionado este objeto, le pongo la opción borrar cuadrícula y le doy a aplicar, ¿de acuerdo?
Entonces yo cuando voy aquí y selecciono el objeto, se supone que nos tenía que haber borrar cuadrícula, aplicar cambios, vale, y se supone que ya lo tendríamos. ¿Lo veis? Me ha quitado ya lo que es la cuadrícula. También podríamos ponerle, por ejemplo, a este otro que nos bueno, al cuadrado. A ver si selecciono el cuadrado y le vamos a poner borrar fondo. Aplico y ya lo tendría. Y entonces yo aquí le doy y lo aplico, ¿vale? Vamos a ponerle un fondo, por ejemplo, entre los fondos que hemos visto, una fotografía de invierno, esta de aquí, ¿vale? Bueno, claro. ¿Cómo se quitaría estación? Pues selecciono y me voy bueno, o al explorador de acciones directamente, dándole F10, o si no aquí. Y aquí ya le daría quitar acción, que sería eliminar esa acción, ¿de acuerdo? De tal forma que si vuelvo a poner el fondo, ahora vamos a poner este de aquí, ya aunque le dé aquí ya no hay ningún tipo de acción, ¿de acuerdo? Bien, nos vamos a ir a las herramientas. La primera, que es la de anotar en escritorio, que ya la hemos visto, que si yo le doy a la herramienta anotar en escritorio, me abre el escritorio, voy a cerrar esto de aquí y voy a decirle que se desancle. Esto de anclaje y desanclaje es una chincheta, que lo puedo anclar y lo puedo desanclar, ¿de acuerdo? Y aquí nos dice en qué parte acoplarla. Voy a acoplarla en la parte superior derecha, en la parte derecha, mejor aquí, ¿vale? Aquí yo ya puedo anotar, a ver, que ya me he ido. Si le doy a más, le doy a anotar en el escritorio, a ver, le doy a anotar en el escritorio, claro, aquí seleccionaría y aquí ya puedo anotar en el escritorio, ¿de acuerdo? Puedo ponerle conectores, por ejemplo, de esta parte a aquí, para presentaciones, bueno, etcétera, etcétera. Podemos ponerle, este me gusta más porque va desde aquí hasta la flecha donde quiero yo señalar, ¿de acuerdo? Vale, esto sería conector, ya aprovechando que es otra parte que no habíamos visto y los diferentes conectores que tenemos. Bueno, vamos a volver a nuestra rotafolios y vamos a ver cómo se le pone el cubrir y descubrir. Bueno, para ir a cubrir y descubrir, que es una opción que tienen casi todas, nos vamos a herramienta y le damos a cubrir y descubrir. Se nos pone todo en negro y simplemente lo que tenemos que hacer es ir pasando, descubriendo o la parte de arriba o la parte de abajo, perdón, la parte de abajo así, la parte lateral, a ver si quiere la parte lateral, parte de arriba, cerrar. Vamos a ponerlo otra vez, cubrir y descubrir, y aquí tenemos las partes laterales, ¿de acuerdo? En ese lateral, en este otro lateral y guardar posición, y también nos dejaría la parte de arriba y de abajo. Bueno, ya la hemos visto antes, dependiendo por la que empieces y lo que tengas abierto, pues también. Bueno, vamos a ver otra herramienta que es el foco. La herramienta foco es esta aquí, que puede ser foco circular, cuadrado o circular sólido. Vamos a ponerlo cuadrado, por ejemplo este, que yo lo puedo desplazar por la zona que quiera o incluso lo puedo dejar, lo puedo abrir más o todo lo que quiera, ¿de acuerdo? Sí que aquí en el foco vamos a ver las herramientas del foco. Para ver las herramientas del foco, cómo cambiarlas, tendría que ir a editar los perfiles. Entonces voy a editar perfiles y en este caso en configuración, en efectos, aquí tengo la herramienta de foco. Aquí nos dice el ancho del borde, su color, color de fondo, borde translúcido si lo queremos o no, pantalla translúcida si la queremos o no. Bueno, pues todas las opciones que tendría la opción foco. ¿Qué más herramientas tenemos? Pues la siguiente herramienta que vamos a tener es la de reloj. Aquí en más herramientas sacamos el reloj. ¿Qué tiene? Pues tiene el reloj para que sea analógico, para que sea digital o que sea ambos a la vez. Tenemos para pararlo
para activarlo y aquí tendremos para hacer una cuenta hacia atrás. Nos dice qué cuenta tenemos que hacer, si hay que repetirla o no, o una cuenta hacia adelante, que es lo que podemos hacer con el reloj. Todo esto lo suyo sería ir practicando. Bueno, el teclado en pantalla, que ya lo conocemos, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Y podemos poner todo lo que queremos con él y es muy útil cuando sacamos el puntero. Y ahora vamos a insertar un teletipo. Para ello vamos a insertar, el teletipo está en más barras y ponemos teletipo. Pondríamos el nombre del mensaje, por ejemplo, curso de PDI 2, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos los diferentes colores y ya le damos a aceptar. ¿Lo veis que está ahí curso de PDI? Aquí podemos ver la velocidad, cómo se va poniendo, ¿de acuerdo? O si queremos aumentar o disminuir la velocidad, ¿vale? Y ahí estaría. Claro, también se puede quitar o eliminar si damos aquí, se eliminaría, ¿de acuerdo? Y por último vamos a ver la tinta mágica. Primero vamos a explicar qué es la tinta mágica. Para explicar la tinta mágica, imaginaros que queremos esconder este cuadrado. Para ello, yo me voy a poner un cuadrado más grande. Fijaros que el cuadrado más grande, si vemos las capas, este cuadrado de aquí, este es el conector, no sé dónde lo tengo. Vamos a seleccionarlo. Este cuadrado de aquí es la figura 7. Lo vamos a poner en la superior, ¿de acuerdo? Si os fijáis, debajo de él está este otro cuadrado, que es la figura 6, ¿vale? Pero la figura 7 está encima de la figura 6. ¿Qué puedo hacer con la tinta mágica? Vamos a seleccionarla. Para ello nos vamos a herramienta y ponemos tinta mágica. La tinta mágica lo que va a hacer es eliminar lo de la parte principal y nos enseña lo que hay debajo. Esto es muy útil para cuando se hagan juegos, ¿de acuerdo? Esto sería la tinta mágica. Imaginaros que quiero volver al principio. Fijaros que en la capa superior nos aparece aquí la tinta mágica. Si yo la selecciono y le doy a suprimir, me aparece directamente lo que había, el cuadrado como estaba. Sí que puedo volver a hacerlo si selecciono otra vez la tinta mágica. A ver dónde está. Herramientas, tinta mágica. Imaginaros que vuelvo a cerrar aquí, ¿de acuerdo? También la puedo eliminar seleccionándola. ¿Lo veis? Ahí está seleccionando, le doy a suprimir y ya la tendría la tinta mágica seleccionada. Bueno, vamos a continuar y vamos a irnos a las herramientas matemáticas. Para ello nos vamos a herramientas y aquí tenemos todas las herramientas matemáticas. La primera herramienta que tenemos es la calculadora, que nos saca una calculadora en la cual podemos hacer cálculos dentro de la calculadora. Sí que es cierto que se pueden definir que en vez de estar la calculadora ActiveInspire, utilice la del sistema operativo o otra calculadora que hayamos instalado, ¿vale? Eso es en herramientas, pero ya se sale de este curso. Vamos a ver, por ejemplo, el compás, aquí en herramientas, herramientas matemáticas, y vamos a ponernos el compás. Este sería el compás, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Y bueno, podemos abrirlo o cerrarlo más. A ver, ¿lo veis? Lo podemos abrir o cerrar más. Esto sería para girar. Podemos abrirlo y cerrarlo más su radio. Y a la hora de dibujar, pues tendríamos que ir aquí. Pondríamos, por ejemplo, dibujar ahí en ese sentido. Claro, le hemos puesto un grosor muy grande. Podríamos intentar ponerle un grosor más pequeño y hacerlo en azul. ¿De acuerdo? Este sería el compás con todas sus características. Aquí viene la forma de editarlo, ¿vale? Si queremos mostrar ángulo, mostrar radio, mostrar centro, si queremos verlo reflejado, aumentar longitud, reducir, bueno, todas estas características ya os lo dejo para vosotros. Y aquí es cerrar, que ya habremos cerrado. Vamos a utilizar el cubilete en la herramienta matemática cubilete, pero vamos a hacerlo en otra página, ¿de acuerdo? Para ver las características. Si yo le doy herramienta matemática cubilete,
Aquí nos aparece, bueno, el número de cubiletes, que en este caso es 2, podría ser 1 o podría ser 4, por ejemplo. Vamos a tirar los dados y aquí nos hace una suma que la podemos enviar al rotafolios. ¿Lo veis? En este caso suma 17. Yo esto lo puedo desplazar, este número, a la opción donde yo quiera. ¿De acuerdo? Vale, vamos a eliminarlo y vamos a hacer otra herramienta matemática que es la regla. Esta herramienta matemática yo la desplazo donde quiero y sí que la puedo girar, ¿lo veis? Los grados que me ponen ahí que me vienen aquí, y también puedo definir la escala superior, si la quiero en milímetros, la escala inferior, que en este caso está en centímetros, si queremos mostrar el ángulo o no, y si queremos cerrarla. ¿Vale? Vamos a ver otra herramienta que sería el transportador, que sería este de aquí. Bueno, yo tengo doble transportador, le voy a decir que sea medio transportador, ¿de acuerdo? Y aquí, bueno, pues puedo seleccionar igual. Aquí es para girarlo, o sea, para llevarlo. Aquí es para hacerlo más pequeño o más grande, y para girarlo aquí. ¿Lo veis? Aquí gira los ángulos que nosotros queremos y podremos calcular sus ángulos del transportador. Puede ser medio transportador, gran transportador, también podemos ver si es arco, arco cerrado, y ya está. Y ya por último nos vamos a ir a las herramientas multimedia, que también las tiene. ¿Vale? La primera que vamos a utilizar es la cámara. Para ello nos vamos a herramientas y nos vamos a cámara. Aquí podemos agregar una instantánea, o por puntos, o a mano alzada, o instantánea de ventana, o si tuviéramos el ActiviView, que es una cámara de vídeo que nos venden también, pues también lo podríamos tomar la foto desde ahí. Vamos a hacer una instantánea de cámara completa. Por ejemplo, ahí la tenemos y aquí nos dice dónde la queremos enviar. ¿Vale? Lo podremos enviar a una página actual, a una nueva página, al portapapeles o a mis recursos, etcétera. Vamos a mandarlo a la página actual. Ahí lo tenemos. Ahí nos ha hecho la instantánea. ¿De acuerdo? Vamos a ver también la grabadora de pantalla. Para eso nos iríamos a herramientas y ahora seleccionamos la grabadora. Aquí la grabadora está en más herramientas y aquí seleccionaríamos grabadora de pantalla. Por ejemplo, grabadora de pantalla completa. Bueno, la activamos y aquí la tenemos. Aquí le daríamos a grabar y lo primero que nos dice es dónde lo queremos grabar. Por ejemplo, y el formato solo nos deja el formato AVI, ¿de acuerdo? Sería grabarlo en el escritorio. Bueno, ahí estaría grabando y aquí lo paramos. Ahora lo podríamos reproducir dándole ahí, ¿de acuerdo? Y aquí este es el menú para saber que la grabadora si es de vídeo o es de o el formato de audio. En este caso este es el formato de audio y aquí podríamos cambiar el formato de vídeo. Pensaba yo que no se podía cambiar, pero sí. Utilizando es AVI siempre, pero tiene unas compresiones. Entonces podemos utilizar cualquier tipo de compresión. ¿De acuerdo? Vale. Estas serían las diferentes grabadoras. Vamos a ir a otro tipo de grabadora que sería la de sonido también. En más herramientas teníamos la grabadora de sonido. ¿Vale? Aquí le daríamos a grabar y ya estaría grabándonos nuestro sonido. Le daríamos a detener y nos la ha incluido ahí el sonido. ¿De acuerdo? Bien, nos vamos a ir a otro tipo de herramientas que son las herramientas de escritorio. Pero esto será en el siguiente vídeo.